por ahí en un momento inicial. Ya está. Ya. Muy buenas tardes con todos, ¿no? Lo que vamos a revisar es dentro de lo que es el curso y dentro de lo que es la patología obstétrica. Es un tema importante ya que es considerada como un evento obstétrico que causa muerte tanto materna como muerte neonatal, ¿no? Entonces, ahí vamos a grabar conceptos, ¿no? Y sobre todo el manejo y sobre todo cómo oportunamente deben referir a los pacientes, ¿no? Para evitar la mortalidad materno-perinatal, ¿ya? Entonces, el tema que nos toca revisar es trastornos hipertensivos del embarazo como diagnóstico. ¿Ya? La enfermedad nosológica o la eventualidad obstétrica o el evento obstétrico, perdón, es trastorno hipertensivo del embarazo. Ustedes han comúnmente o han escuchado, ¿no? Han escuchado por ahí a un familiar o algún conocido, ¿no? Que en mi parto he sufrido de preeclampsia. Aún más cuando ya están en esto de obstetricia, cuando ustedes averiguan los factores de riesgo, en alguna de sus pacientes que han hecho la historia clínica, han tenido ese antecedente de un trastorno hipertensivo del embarazo, pero más comúnmente catalogada o conocida como la preeclampsia, ¿no? He sufrido preeclampsia, dice la paciente, ¿no? O tengo miedo de sufrir preeclampsia. Entonces, en el sentido común, la preeclampsia es un aumento de la presión arterial de la gestante, ¿no? De sus límites normales. Cada día mueren aproximadamente casi 830 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. Un 99% de la mortalidad materna corresponde a los países en desarrollo. La mortalidad materna es mayor en zonas rurales y en las comunidades más pobres, ¿no? Esto es en los países en vía de desarrollo, ¿no? Esto es muy común, ¿no? El 30-40% de nuestros pacientes mueren por esto, ¿no? Por la inaccesibilidad a los servicios de salud, ¿no? Ya mismo nuestra misma geografía, nuestro mismo estrato socioeconómico en esas comunidades hacen que esto sea más frecuente en este sector, ¿no? La atención especializada antes, durante y después del parto pueden salvar la vida a embarazadas y a los recién nacidos, ¿no? Esto es verdad, ¿no? Si hay un buen control prenatal, hay una buena atención del parto, tanto el parto como el prepuerio, salvamos vidas. La mortalidad materna se ha reducido alrededor del 40% entre el año 90 y 2015. Los objetivos del milenio, ¿no? Sostenible es reducir la mortalidad materna, ¿no? A 70% nacidos vivos entre el 2016 y 2030, ¿no? Que probablemente se está logrando, ¿no? Los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿no? Se presenta en el 4% de las gestaciones, ¿no? Generalmente da unas 46.000 muertes, ¿no? Maternas y 500.000 muertes fetales se han detectado hasta los últimos años, ¿no? La mayoría sucede en países de vía de desarrollo. Esto tienen que tenerlo en cuenta, ¿no? Pregunta de examen. Los síntomas graves se observan en las gestaciones prematuras, pero la mayoría se presenta en las gestaciones a término medio de 34 semanas, ¿no? Generalmente los trastornos hipertensivos del embarazo se presentan, ¿no? Después de las 34 semanas. Y si se presenta antes de las 34 semanas, ¿no? Mientras más temprana es la presentación de la preeclampsia o de un trastorno hipertensivo del embarazo en edad gestacional, ¿no? Mientras más temprano, supuestamente es más complicada, más severa o más grave, ¿ya? Este es en el año 2014, ¿no? Miren, ¿no? Las causas de muerte materna, ¿no? En primer lugar, las hemorragias durante el embarazo, la enfermedad hipertensiva del embarazo, trastorno hipertensivo del embarazo y las infecciones, ¿no? En base a esta epidemiología, ¿no? En base a esta epidemiología,
el histórico de año en año, ¿no? De esta epidemiología de primera, segunda y tercera causa de muerte materna, ¿no? El Ministerio de Salud o la mayoría de nuestros países, ¿no? O la OMS nos recomienda las estrategias para disminuir la muerte materna según estas patologías. Entonces, por ejemplo, si hay hemorragia obstétrica, la estrategia, ¿no? En primer nivel de atención es activar la clave roja. Si hay enfermedad hipertensiva del embarazo, ¿no? La estrategia, según MINSA, es activar la clave azul. Y las sepsis o infecciones, ¿no? Activar la clave amarilla, ¿no? Ya cuando ustedes lean en cada tema deben revisar, ¿no? Todo esto de acá, ¿no? Las estrategias del MINSA, sobre todo en la práctica clínica. Este del año 2020, ¿no? Muerte materna. Miren, los trastornos hipertensivos, tanto en el año 2020 ocupó el primer lugar como causa de muerte materna. El año anterior eran las hemorragias obstétricas. Históricamente son las hemorragias obstétricas, ¿no? Pero en el año 2020 ocupó en primer lugar los trastornos hipertensivos del embarazo. ¿Qué significa eso? Que estamos, que las hemorragias obstétricas, ¿no? Sobre todo que se presentan en el intraparto y posparto, están manejadas de acuerdo a las competencias según el nivel de complejidad, ¿no? Para lo cual ustedes tienen que, ¿no? Detectar muy bien los factores de riesgo, ¿no? Para ir adelantando. ¿Sí me escuchan, no, chicos? Sí, doctor, se escucha bien. Ya. Sí, doctor, sí se escucha. Ir adelantando, ¿no? El identificar los factores de riesgos, ¿no? Es muy importante, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un paciente o una gestante que su parto anterior hizo preeclampsia, lo más probable, ¿no? Que en el parto el factor de riesgo, ¿no? Digamos, se eleva varias veces, ¿no? En que la gestación siguiente nuevamente se presente de preeclampsia. Entonces, ¿qué significa eso? ¿No? Que si yo identifico el factor de riesgo antecedente de preeclampsia y sé que en la siguiente gestación aumente el riesgo de preeclampsia, entonces yo con el primer control prenatal identificando ese factor de riesgo ya puedo hacer prevención de preeclampsia, prevención de trastornos hipertensivos del embarazo, solamente con el antecedente, ¿no? Eso ya está ya evidenciado y se maneja así actualmente, ¿no? Paciente con antecedente de preeclampsia, tú previenes. ¿Cuándo prevenimos? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, los trastornos hipertensivos del embarazo es un conjunto de desórdenes caracterizados por la elevación de la presión arterial durante la gestación. Los trastornos hipertensivos complican hasta el 10% del embarazo y siguen siendo una causa importante de mortalidad materna y perinatal en todo el mundo, ¿no? Como hemos visto nuestra estadística, ¿no? El 4% se presenta en todo el mundo y nuestra estadística el año pasado es considerado como primera causa de muerte materna, ¿no? Factores de riesgo. Recuerden, esto es muy importante. Los factores de riesgo en obstetricia es el factor de riesgo nos ayuda a catalogar el riesgo obstétrico y ver en qué nivel de complejidad de atención médica va a ser atendida nuestra paciente, ¿no? Pues ustedes como médico de primer nivel de atención, ¿no? Que van a estar, sobre todo cuando hagan serum, tienen que identificar todos estos factores de riesgo, ¿no? Acá en los dos cuadros tenemos, ¿no? Dos cuadros diferentes de diversos autores donde vemos los factores de riesgo, ¿no? La nulliparidad, edad materna avanzada, ¿no? Embarazo logrado con reproducción asistida, periodo intergenésico mayor de 7 años, historia familiar de preeclampsia, gestación múltiple, obesidad, diabetes, pequeño niño con baja talla, ¿no? Y baja edad gestacional, preeclampsia previa, ¿no? Diabetes, todos estos factores, el síndrome antifosfolipídico, hipertensión crónica, ¿no? Y se han encontrado causas también vinculadas con el compañero, ¿no? La prima y paternidad. Se me dice que si es primer hijo, probablemente, ¿no? Hace preeclampsia, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Por ejemplo, el padre, ¿no? La primera pareja del papá, ¿no? Hizo preeclampsia. Se ha demostrado que si el papá tiene otra pareja, ¿no? También puede haber riesgo de preeclampsia, ¿no? Entonces hay que, también se averigua ese dato de factor de riesgo, ¿no? Si la pareja anterior tuvo antecedente de preeclampsia
¿Se puede presentar en la pareja nueva preeclampsia? Sí, se está demostrando que sí. Esto es sacado de la clínica de Barcelona, ¿no? Hacen un trabajo una revisión sistemática, ¿no? Miren, antecedente de preeclampsia y el síndrome antifosfolipídico eleva 8 veces, ¿no? El riesgo de presentar preeclampsia. Entonces, con estos datos, si mi paciente tiene antecedente de preeclampsia y síndrome antifosfolipídico, yo inicio, ¿no? En el primer control prenatal ya puedo iniciar mi prevención de preeclampsia, ¿no? Entonces, por 8, ¿no? Eleva el riesgo hasta 8 veces. Por 4, ¿no? Está en la obesidad, ¿no? Y la diabetes pregestacional. Por 3, la nulliparidad, el embarazo múltiple y la historia familiar, ¿no? Y por 2, edad materna avanzada, ¿no? Cualquier otra enfermedad, tanto la hipertensión crónica, la enfermedad renal o autoinmune, ¿no? El intervalo intergenésico mayor de 10 años, la edad menor de 18 años, ¿no? Si hay combinación de varios factores de riesgo, pueden iniciar o catalogar a su paciente, ¿no? Como paciente de riesgo obstétrico alto para preeclampsia y pueden iniciar su prevención. Entonces, el riesgo de recurrencia, ¿no? Mientras más aumenta la edad gestacional, ¿no? El riesgo de recurrencia puede aumenta, ¿no? ¿Qué quiere decir, no? Que los pacientes que tuvieron antes de las 28 semanas preeclampsia tienen la posibilidad de, en la siguiente gestación, ¿no? Recurrir nuevamente a la preeclampsia, ¿ya? La fisiopatología, ¿no? Hay varias teorías, ¿no? Entonces, si ustedes quieren leer bien la fisiopatología, ¿no? Hoy día, en el momento actual, año 2022, hay un artículo que salió en febrero, ¿no? Todo el denominador común de la fisiopatología en preeclampsia ya se había visto años anteriores, ¿no? El denominador común de la fisiopatología en la preeclampsia es la isquemia uteroplacentaria. Y esta isquemia uteroplacentaria va a causar, ¿no? O es consecuencia de la invasión trofoblástica normal o de déficit de la implantación, ¿no? Ustedes saben que en el embarazo, ¿no? El formarse el embarazo es una invasión trofoblástica normal, ¿no? Tanto en la densidad como en el miometrio. Entonces, en la preeclampsia no sucede eso. Entonces, cuando esa invasión trofoblástica es anormal, ¿no? Se da la. Entonces, al darse la isquemia uteroplacentaria va a haber menor flujo, ¿no? Todas esas cosas que ustedes conocen en la parte de fisiopatología, menor flujo. Entonces, si hay menor flujo va a haber daño endotelial. Entonces, la fisiopatología se basa en eso, ¿no? Isquemia uteroplacentaria, ¿no? Hay menor flujo sanguíneo y por lo tanto va a haber daño endotelial. Y donde hay daño endotelial en cualquier órgano de la madre, va a causar daño de órgano blanco o daño de ese órgano o sistema como tal. Entonces, desde ahí ya se hace, desde ese punto de vista, se dice que la enfermedad de la preeclampsia es un síndrome materno de la preeclampsia o síndrome preeclampsia, porque no sabes dónde va a haber daño endotelial, ¿no? Y si se manifiesta, puede manifestarse en forma subclínica o asintomática o en forma clínica, ¿no? Cualquier órgano que tenga daño endotelial se va a manifestar con síntomas. Entonces puede haber preeclampsia, ¿no? Y también se ha demostrado de ahí, ¿no? Que hay pacientes que no tienen presión arterial elevada, ¿no? Pero hacen daño de órgano blanco, ¿no? Por el daño endotelial. Entonces, hay preeclampsias atípicas, ¿no? Así lo van a encontrar en algunos libros, ¿no? Preeclampsia típica que hacen todo el daño, todos los daños de órganos daño de órgano blanco, ¿no? Y catalogado como un síndrome de preeclampsia. Es un síndrome materno ya, actualmente, ¿no? Entonces, en el William 2022 explica todo eso, ¿no? En el GABE, ¿no? Algunos de los chicos tienen el GABE, van a encontrar las teorías de la preeclampsia, no solamente es una, ¿no? La más aceptada es la invasión trofoblástica normal o deficiencia de la implantación y el daño endotelial vascular. Y el resto se da, ¿no? Se correlaciona entre todo. Entonces, durante el embarazo normal,
¿no? Hay cambios fisiológicos impresionantes que ocurren en la vasculatura uteroplacentaria y en el sistema cardiovascular. Eso ya lo han visto ustedes, ¿no? Hay una integración, ¿no? Del injerto fetal con el tejido materno, ¿no? Desarrollo de la tolerancia inmunológica mutua en el primer trimestre, y va a haber cambios morfológicos y bioquímicos en la circulación maternica, sistémica y uteroplacentaria. Entonces, recuerde que hay dos oleadas migratorias, ¿no? En lo que es el desarrollo del embarazo, ¿no? A las 10 y 16 semanas y entre las 16 y 22 semanas. Entonces, la segunda, acá tanto en la paciente embarazada normal, digamos, y en la paciente preeclampsia, la primera oleada se da normalmente, ¿no? Entonces, hay una migración de los trofolatos intersticiales y endovasculares en las paredes de las arterias espirales, ¿no? Hay un lecho, el lecho arterial uteroplacentario, ¿no? El sistema de baja presión y alto flujo y de baja resistencia se mantiene, ¿no? Ese es en el embarazo normal, ¿no? O sea, invade el trofoblasto, digamos que esto es invasión del trofoblasto a las arterias espirales. Entonces, el lecho arterial, como vemos, la luz del vaso es, ¿no? Digamos, es adecuada, ¿no? Eso sucede primero en la decidua, ¿no? El trofoblasto va invadiendo, las células trofólicas va invadiendo, pero la luz del vaso se mantiene, digamos así, ¿no? En la invasión propia del embarazo, un embarazo normal, esta invasión trofoblástica sucede en el miometrio, ¿no? Hace en la segunda ola, ¿no? Donde las arterias espirales propiamente dicen no van a invadir la célula trofoblástica a partir de 6 semanas, que la segunda ola migratoria, ¿no? Las arterias con la invasión no sufren ningún cambio. Pero ¿qué pasa en la preeclampsia, ¿no? Esta invasión trofoblástica, digamos, es anormal, solamente se queda en la decidua. Por lo tanto, el miometrio no es invadido por el trofoblasto. Por lo tanto, pierde todo esto, ¿no? Pierde el sistema de baja presión y de alto flujo y baja resistencia, ¿no? Entonces, el miometrio, como dice ahí, ¿no? No es invadido por el trofoblasto, ¿ya? Entonces, al no invadirse el miometrio por trofoblasto, entonces la luz del vaso, ¿qué pasa? Disminuye. Entonces, la luz del vaso disminuye, va a haber una isquemia uteroplacentaria. Ese es entonces, al haber la isquemia uteroplacentaria, va a haber daño endotelial, ¿no? Entonces, este es ya le voy a dar la lectura de los artículos, ¿no? En el año 2022 sale un artículo donde te explica la fisiopatología de la preeclampsia con varios modelos experimentales, ¿no? Entonces, ¿qué concluye? No, lo mismo, que la arteria espiral, así como lo compara con las arterias coronarias, ¿no? Va a sufrir aterosis o arteriosclerosis. Por lo tanto, disminuye, ¿no? Disminuye la luz, ¿no? Disminuye su diámetro. Entonces va a haber más resistencia, entonces va a haber disminución del flujo uteroplacentario, ¿no? Ahí lo demuestra tanto histológicamente y inmunoquímicamente cómo se da toda esta fisiopatología, ¿no? Transformación fisiológica de las arterias espirales, fracaso de la transformación fisiológica y la aterosis en la preeclampsia. Es un artículo bien bonito que les voy a dar lo voy a compartir, ¿no? Para que ustedes se actualicen esto de la preeclampsia. En William también hablan de esto ya, de la aterosis, ¿ya? Entonces, no hay esa transformación y no sucede la transformación en el miometrio. Entonces, otra pregunta de examen, ¿no? La invasión trofoblástica anormal, para que suceda la preeclampsia, ¿dónde falla? Falla en el miometrio. Me van dos preguntas. Entonces, la fisiopatología no solamente interviene esto de los flujos, ¿no? O de las oleadas, también intervienen factores angiogénicos, ¿no? Como ven acá, ¿no? El tiroxina sinasa 1 similar, ¿no? Y el factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento placentario. Digamos que esto predomina, la tiroxinasa 1, ¿no? Va a predominar, entonces causa el daño endotelial, ¿no? Estos factores, este desequilibrio entre los factores angiogénicos y los antiangiogénicos no va a causar disfunción endotelial. Y les dije, ¿no? Donde hay disfunción endotelial, clínicamente puede haber, ¿no? Daño de órgano blanco, donde ustedes, digamos, se les ocurra, pues, ¿no? Digamos, si hay petequias, ¿no?
a nivel vascular, ¿no? Entonces, las plaquetas están lesionadas, ¿no? Si hay dolor de cabeza a nivel endotelial, el cerebro probablemente. Igual, si hay ictericia, ¿no? Va a haber daño, ¿no? A nivel del hígado, ¿no? Entonces, todas esas causas, ¿no? Causa el denominador común la disfunción endotelial, ¿ya? Actualmente. Igual, esto para mantenerte de otro libro, ¿no? Las teorías, ¿no? Puede haber factores genéticos, factores inmunológicos, otros factores como el estrés oxidativo, ¿no? Va a haber isquemia uteroplacentaria, hipoxia, ¿no? Los proangiogénicos y los antiogénicos, hay un desbalance, ¿no? Y va a haber una disfunción endotelial materna. Entonces hay un síndrome materno, ¿no? Puede afectar el sistema cardiovascular, el riñón, el hígado, el cerebro y hasta el feto, ¿no? Entonces, esto es lo que causa la preeclampsia, ¿no? Igual del GABE, ¿no? Esto lo tienen algunos libros, ¿no? Del GABE, ¿no? Miren, ¿no? Se activa el daño endotelial y vas a causar daño en cualquier órgano que probablemente afecte, ¿no? A nivel cardiorrespiratorio, a nivel del sistema nervioso central, a nivel renal, a nivel hepático, a nivel hematológico, ¿no? Ahí están los factores genéticos, ¿no? Inmunológicos como tal, ¿no? Entonces, pregunta de examen de fisiopatología, que es básico para ustedes, ¿no? El daño endotelial o la isquemia uteroplacentaria, ¿no? Para demostrar, ¿no? El famoso síndrome materno de la preeclampsia, ¿no? Miren la presión arterial, ¿no? La presión arterial puede estar normal, pero te puede causar todo esto, ¿no? Paciente con excesiva ganancia de peso, hay que tenerlo en cuenta. Puede que la presión esté normal, pero me está haciendo un síndrome de preeclampsia, ¿no? Esto que a veces lo dejamos, ¿no? El famoso, ustedes esa palabra común, me están hinchando las piernas. Probablemente generalmente si la edema llega hasta las rodillas, probablemente son cambios propios del embarazo. Pero si ese edema va aumentando de la rodilla para adelante, hace un edema facial, hace un edema en la sacra, la presión puede estar normal, pero puede ser todo esto de la preeclampsia, ¿no? Miren cómo presión normal, presión puede estar leve o severa, ¿no? Pero te puede hacer todo esta severidad, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta este cuadrito, ¿no? No se confíen, ¿no? Por ejemplo, presión leve, digamos así, ¿no? Leve, dice ahí, ¿no? Pero está causando ascitis. Entonces hay que pensar en preeclampsias ya con severidad, ¿no? Es diferente tener una presión leve sin ninguno de estos síntomas que tener una presión leve con cualquiera de estos síntomas, ¿no? Eso ya hablamos de gravedad o severidad, ¿no? Entonces puede haber presión severa, como dice acá, puede haber presión severa, pero no puede haber ninguno de estos, ¿no? Paciente bien controlada, ¿no? Con peso adecuado, ¿no? Aparentemente, laboratorialmente esto se demuestra que todo está normal, ¿no? Pero está haciendo severidad solamente con la presión alta, ¿no? Entonces, vean, ¿no? Los síntomas, ¿no? De irritación cortical, ¿no? Dolor de cabeza, náuseas y vómitos, ¿no? El dolor epigástrico también es, ¿no? El dolor epigástrico significa daño hepático, ¿no? A veces vienen por epigaltraxias que no se den comúnmente con los procinéticos gastrointestinales, ¿no? Pero la presión está normal, pero hay bastante dolor epigástrico que no se dé con nada, hay que pensar en preeclampsia, ¿ya? Entonces ese cuadro nos concluimos en eso, ¿no? Ahora, ¿cómo se mide la presión arterial? Esto es algo importante que ustedes tienen que ver, ¿no? Entonces la presión arterial, como está acá en la figurita, ¿no? Van a encontrar varias cositas, ¿no? En los libros, ¿no? Que tiene que estar en reposo, que no haya tomado café, que no haya fumado, etcétera, etcétera. Eso siempre y cuando la paciente no venga con una sintomatología de gravedad o severidad, ¿no? Entonces la presión arterial, ¿no? Se debe lograr o se debe hacer en todos los controles prenatales. La posición debe estar sentada o semisentada, generalmente con un equipo, ¿no? Con un equipo, digamos, convencional, pero ya se ha hecho la evidencia científica que el equipo debe ser digital, ¿no? Y con manómetro, que digo, con el brazalete para el brazo, no con la muñeca, ¿no? Han visto que hay equipos digitales de presión arterial con
brazalete y con muñeca. No, el que vale, que nos recomienda el Colegio Americano es el brazalete y puede ser digital, que es más sensible, ¿no? O más específico, digamos así, que el esfingomanómetro convencional. ¿Ya? ¿Y dónde se debe tomar? En la fase 4 o 5 de la fase de Korokov. Esto ya lo conocen ustedes, ¿no? Entonces acá hay una serie de evidencias, ¿no? Cómo se debe tomar la presión arterial y cómo es la presión arterial normal en la gestante, ¿no? El valor que ustedes deben conocer es 140/90, ¿no? La presión sanguínea se debe medir 3 veces con el promedio de los valores de la segunda y tercera toma en la consulta. Esto ya es una recomendación ya de los propio de las evidencias, ¿no? De medir la presión 3 veces y sumar la segunda y la tercera. Entonces, para decir que hay hipertensión, mayor o igual a 140 la sistólica, mayor o igual a 90 la diastólica. ¿Puede ser las dos a la vez? Sí. ¿Puede ser cualquiera de las dos? Sí. Cualquiera de las definiciones de presión arterial tomadas por ustedes me da hipertensión, ¿ya? El mapa es el monitoreo ambulatorio, ¿no? La presión arterial, ¿no? ¿No? Este es miren cómo consideran, 135, 185. ¿Ya? La hipertensión severa, 160, 110, IO. No se olviden esa palabra IO. ¿eh? Y acá, para ir adelantando, debe haber entre toma y toma, ¿no? Separado 4 horas. Entre la primera y segunda toma, separado 4 horas. Acá no, solamente cuando ya tienes una presión 160, 110 mayor o igual, tanto la sistólica como la diastólica respectivamente, solamente esperas 15 minutos, ¿no? Y el efecto de bata en blanca no es un término muy usado en cardiología, ¿no? Aquellos pacientes que en la consulta llegan con 140/90, pero en casa están 135/85, ¿no? Finalmente no lo tomamos en cuenta, ¿no? Hay que medir bien la presión arterial, sobre todo en 2 tomas, separado de 4 horas si es, digamos, no va a los límites de la severidad. Otra de las cosas que tenemos en cuenta para los diagnósticos de trastorno de hipertensión, trastorno hipertensivo del embarazo es la proteinuria. Entonces, la proteinuria no define como definición, es una preeclampsia. Ya, pero actualmente para el manejo del trastorno hipertensivo del embarazo, todo es preeclampsia, ¿no? Sin o con criterio de severidad que lo vamos a revisar posteriormente. Entonces, la proteinuria en el embarazo temprano sirve para detectar la enfermedad renal persistente y en mayores de 20 semanas para la detención de la preeclampsia. El resultado negativo no debe excluir una mayor investigación si se sospecha en preeclampsia o enfermedad renal. ¿Ya? Entonces, miren, no es necesario tener proteinuria positiva para definir o diagnosticar preeclampsia. ¿Ya? Mayor o igual a una cruz debe impulsar investigaciones incluso con baja sospecha de preeclampsia. Esto es cuando hacen así como hacemos en tomar la glucosa con tiras reactivas, ¿no? Hay el ácido sulfaderilcílico, ¿no? Que es un reactivo con la orina, ¿no? Lo mezclamos, ¿no? Y si sale a mayor turbidez te va a dar mayor número de cruces. Entonces, probablemente hay proteinuria en sangre, ¿no? Proteinuria en orina, ¿no? Otra de las propias de la definición de proteinuria, ¿no? Es la relación, esta se está usando mucho ya en países que tienen esta logística, ¿no? La relación proteína-creatinina, ¿no? Que me indica proteinuria significativa. Entonces, embarazo único mayor o igual a 30, embarazo múltiple mayor o igual a 40. ¿No? ¿Esto lo podemos hacer nosotros acá en el regional? Sí. ¿No? Entonces, viene una paciente con sospecha de preeclampsia, hago esto lo hacen rápidamente. Pero como les digo, acá todavía no hay esa logística de hacerlo, ¿no? Entonces, una vez teniendo esta introducción, ¿no? De la fisiopatología, identificar los factores de riesgo, cómo medir la presión arterial, cómo catalogar una proteinuria, ¿no? Vamos a ver la clasificación, ¿no? De los trastornos hipertensivos del embarazo. Eso es lo que maneja la mayoría de los países, ¿no? Y también nuestro país. Hipertensión gestacional, preeclampsia, eclampsia, hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada o preeclampsia superpuesta, le llaman. Entonces,
¿Cuál es la diferencia entre hipertensión gestacional y preeclampsia, ¿no? Es, ¿no? La presencia de proteinuria. En las dos está elevada la presión arterial, ¿no? 140 y o 90, 140 y o 90, pero en la preeclampsia tiene que haber proteinuria, ¿no? El valor, digamos, específico de la proteinuria, ¿no? Es la 300 miligramos en 24 horas, de cuando entra en estudio una paciente de preeclampsia, ¿no? ¿Eso qué significa, no? Que hay otros métodos de tomar proteinuria, son con el ácido sulfadelecílico y con la relación proteína-creatinina, ¿no? Todos se presentan, estas dos, hipertensión gestacional, preeclampsia y eclampsia, después de la semana 20. Ustedes saben que en la hipertensión gestacional no hay ausencia de proteinuria y la presión se normaliza antes de las 12 semanas postparto, ¿no? La eclampsia es definida, ¿no?, como la presencia de convulsiones tónicas crónicas generalizadas y o coma que no se atribuyen a otras enfermedades neurológicas. Toda convulsión después de la semana 20 durante el embarazo, sin antecedentes de una enfermedad neurológica, es eclampsia hasta demostrar lo contrario. Claro que hay eclampsia propiamente dicha como diagnóstico, pero esas convulsiones, a veces hemos diagnosticado tumores cerebrales, ¿no?, malformación arteriovenosa, ¿no?, a veces sin necesidad de aumentarse la presión arterial, pero llegaron como primera convulsión durante el embarazo, se maneja como eclampsia. Después la causa ya se diagnostica o es un diagnóstico de certeza ya en el postparto. Hipertensión crónica, ¿no?, es una presión arterial, ¿no?, persistente, elevada persistente, ¿no?, ante la semana 20, como para concepto de obstetricia, ¿no?, persiste tras las 12 semanas postparto y hay ausencia de proteinuria. Y la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada, ¿no?, es una hipertensión resistente y se necesitan 3 o más medicamentos antihipertensivos para controlar la presión arterial de la madre. Paciente gestando con hipertensión crónica que no responde al tratamiento médico, pensar en preeclampsia superpuesta. Aparece la proteinuria por primera vez, aparece la disfunción de órgano blanco, ¿no? Y este es el diagnóstico como tal, ¿no? Entonces, recuerden, hipertensión crónica con preeclampsia, si quieren diagnosticar preeclampsia sobreagregada, ¿no?, crisis hipertensiva, no responden a fármaco y comienza a haber disfunción de órgano blanco o aparece la proteinuria. Hipertensión gestacional rápidamente, ¿no?, aparece, ¿no?, a partir de las 20 semanas. En esta mujer la preeclampsia debe definirse con la aparición de proteinuria, unas o más condiciones adversas o una o más complicaciones graves, ¿no? Rápidamente, miren, una hipertensión gestacional se puede hacer severa después de las 3 a 5 semanas y una preeclampsia leve puede lograr la severidad en días, ¿no? Los riesgos asociados dependen de la gestacional. En la presentación y la propagación de la preeclampsia, el 35% de las hipertensiones gestacionales en menores de 34 semanas desarrollan preeclampsia durante un promedio de 5 semanas. La hipertensión gestacional anterior, ¿no?, se ha demostrado hipertensión gestacional recurrente en el 21%, ¿no?, y como preeclampsia solamente el 4%. Las mujeres con preeclampsia previa, el 22% desarrolla hipertensión gestacional, ¿no? Este es la preeclampsia, ¿no? Ya cuando ya el diagnóstico de preeclampsia, ¿no? Ya saben, trastorno hipertensivo del embarazo, la primero, ¿no?, ya como diagnóstico y manejo, presión arterial elevada durante el embarazo, o cualquier signo o síntoma que me indique severidad, ¿no?, o disfunción de órgano blanco, como hemos visto en ese cuadro de los círculos que se entrecruzan con el síndrome materno. Entonces, el diagnóstico, ¿no?, para hacer preeclampsia, ¿no?, es la presión arterial 140-90, ¿no?, sistólica o diastólica, ¿no?, separada de 4 horas después de la semana 20, ¿no? O cuando la presión es 160-110, ¿no?, separada de 15 minutos, ya catalogada como tal, ¿no?, como hipertensión severa. Presencia de proteinuria, miren, ahí están los 3 criterios, ¿no? Proteinuria en 24 horas, ¿no?, la relación proteína-creatinina y el test o la actividad reactiva con el ácido sulfadelecílico, ¿no? Se llama preeclampsia.
Pero vamos a usar el término, cuando veamos preeclampsia, vamos a usar dos términos, preeclampsia con severidad y sin severidad, o preeclampsia sin criterio de severidad y preeclampsia con criterio de severidad. Entonces, cuando es sin criterio de severidad, no va a cumplir los, valga la redundancia, ¿no? Los no, que no tengan criterio de severidad, como son, ¿no? Plaquetas menos de 100.000, insuficiencia renal, creatinina mayor de 1.1, disfunción hepática, ¿no? Cuando está elevada las transaminasas al doble del basal, ¿no? Cuando hay presencia de edema pulmonar o cuando hay síntomas de visuales, ¿no? O síntomas de irritación cortical, le llamamos nosotros, ¿no? Mire, este concepto viene ya desde el año 2013, severidad, con severidad, sin severidad, con criterio de severidad, sin criterio de severidad. Pero la severidad, estos, ¿no? Estos criterios de las plaquetas, ¿no? Disfunción renal, disfunción hepática, edema pulmonar, síntomas corticales. 2013, ¿eh? Miren, vamos a ver qué pasa en el 2022. Preeclampsia, diagnóstico. Bueno, esto ya sabemos, ¿ya? El análisis de sangre y orina está enseñado por las siguientes razones, ¿no? ¿Para qué significa, para qué tomamos diagnóstico, ¿no? o sangre? Para diagnosticar esto, pues, ¿no? La presión puede que esté normal, pero me puede estar haciendo, ¿no? Plaquetopenia o daño renal o daño hepático, ¿no? Me puede estar causando eso. Entonces nosotros usamos laboratorio, ¿no? Detectar la participación de órganos blancos que aumentan el riesgo de complicaciones graves. Detectar complicaciones graves y distinguir la preeclampsia de otros trastornos hipertensivos. Las pruebas recomendadas son el análisis de orina, el hemograma completo, la creatinina sérica y las enzimas hepáticas. Prueba de coagulación está indicada cuando hay sangrado clínico, trombocitopenia y otra disfunción de órgano blanco. ¿Ya? Este del año 2020, Colegio Americano. ¿No? Hay un artículo donde ves, donde ahí está la definición o el diagnóstico de la preeclampsia, ¿no? Según su evolución de los años 50. ¿No? Digamos que cuando yo hice la residencia ya se había descartado ese diagnóstico de 30-15. ¿No? ¿Qué significa 30-15? ¿No? Que si el basal de la presión de una gestante, la sistólica, aumentaba más de 30, preeclampsia. Si la diastólica aumentaba más de 15, preeclampsia. Pero ese concepto se fue descartando en el tiempo, ¿no? Pero parece que puede cobrar importancia cuando encontramos presión arterial normal, ¿no? Y hacen toda la severidad como tal, ¿no? Como se ha visto en la explicación anterior. Entonces, este es el año 2020, mire que dice el Colegio Americano, ¿no? Ya introduce, ¿no? Los mismos criterios, ¿no? Los mismos criterios, plaquetas menos 100.000, creatinina, ¿no? Elevadas, los mismos criterios. Miren el 2020, bueno, esta es la severidad también del Colegio Americano, ¿no? Miren cómo hace sin severidad, con severidad, ¿no? Este cuadrito tienen que tenerlo ustedes, grabarlo como tal, ¿no? En cuanto al feto, va a ver en la severidad, se retarda el crecimiento, ¿no? La edad gestacional en la no, sin severidad, ¿no? Es después, pero la severidad lo hace más tempranamente, es una edad gestacional. ¿Qué pasa en el 2022? ¿No? Se mantiene casi todos los criterios, pero por acá, miren, hematológicamente, las plaquetas ya bajan su valor, menor de 150.000. Cuando ya detectan menos de 150.000, mayo 2022, ya pueden hacer criterio de severidad. Cuando la creatinina es mayor de 1, el otro era 1.1, ¿no? Ya es severidad. O cuando los transaminasas tienen un valor mayor de 40, ¿no? Que esperábamos que si tenía un basal y se elevaba al doble, ya hablábamos de severidad. Acá no, ya. Acá ya solamente con un valor mayor de 40, ya hablan de severidad. No son criterios actuales, ¿no? Para el diagnóstico del preeclampsia. Nicolaides, digamos que es uno de los médicos no que están en la vanguardia de lo que es medicina fetal, ¿no? Y estudian mucho lo que es prevención de preeclampsia. Entonces ellos, ¿no? Ya cambian los criterios, ¿no? En cuanto a la severidad, ¿no? Plaquetas, función renal y transaminasa. Pero nosotros todavía estábamos con la criterio anterior, ¿no? El manejo que recomienda el Colegio Americano y similar en nuestro manejo. Terminar la gestación con un mejor pronóstico materno-fetal, el nacimiento de un recién nacido que prospere
y recuperación completa de la salud materno-fetal. No siempre se cumplen los tres, no siempre se cumplen los tres, ¿no? A veces priorizan los prematuros extremos la vida de la mamá y el pronóstico neonatal es muy sombrío, ¿no? O a veces cuando la severidad no es controlada, llega a muerte materna, pero el recién nacido aparentemente evoluciona bien, ¿no? No siempre se cumplen los tres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay preeclampsia sin criterio de severidad, ¿no? O hipertensión gestacional. Cuando la paciente tiene ya diagnóstico de hipertensión gestacional o preeclampsia sin criterio de severidad, cuando yo encuentro esta gestación, ¿no? Pues a las 32, 33, 34 semanas, ¿no? La monitorización debe ser continua hasta el parto, hasta las 37 semanas, en ausencia, ¿no? De pruebas anormales antes del parto, en ausencia de parto prematuro, RPM o sangrado vaginal, ¿no? Acá ya ve el beneficio neonatal. Pero se ha demostrado que en las hipertensiones gestacionales y sin criterio de severidad, el pronóstico materno, digamos, es mejor que en las pacientes con criterio de severidad. ¿Cuándo culmina la gestación si no hay severidad? A las 37 y 38 semanas, ¿no? Esto sea, digamos que han prolongado una semana más, ¿no? Porque antes cumplía 37 semanas en hipertensión gestacional o preeclampsia sin criterio de severidad, culminaba la gestación exacta a las 37 semanas, pero acá le ponen 37, 38, ¿no? Acá ven que mientras más llega a las 38, sucede que la tasa de ingreso a UCI, ¿no? O síndrome de distrés respiratorio fetal disminuyen, ¿no? Disminuye la muerte neonatal, ¿no? Pero puede presentarse estas cosas, ¿no? Como tal, ¿no? Hay un riesgo relativo de 0.72. En los de criterio de severidad tenemos que tener, ¿no? Todas estas cositas, ¿no? La ecografía seriada para ver el bienestar fetal, ¿no? Recuerden que el Doppler fetal es muy importante en preeclampsia para ver cómo la isquemia placentaria va afectando al feto. Las pruebas semanales anteparto que complementa esto, ¿no? Un MST, un test de la monitorización estricta de la presión arterial, hacer proteinuria inicial, ¿no? Y algunos exámenes laboratorios para hacer o descartar severidad. El manejo puede ser hospitalario versus ambulatorio. Ahí están las consideraciones, ¿no? Si la hipertensión gestacional o preeclampsia sin criterio de severidad, ¿no? Requiere evaluación fetal y materna frecuente, lo puedes hacer, ¿no? Ambulatorio, ¿no? La preeclampsia con criterio de severidad y gestante no asegura la monitorización y control, debe ser en el hospital, ¿no? Bueno, estas son las consideraciones de la presión arterial, ¿no? Ya les expliqué esto de acá, ¿no? También la progresión de una hipertensión gestacional en semanas y la preeclampsia sin criterio de severidad, preeclampsia con severidad, hipertensión gestacional en semanas y sin criterio de severidad en 1 o 2 días. Miren cómo cambia el diagnóstico. Cuando la preeclampsia es con criterio de severidad, ¿cuál es el manejo? Terminar la gestación, prevenir las convulsiones y controlar la presión arterial. Esos son los objetivos del manejo de la preeclampsia con criterio de severidad. Las pacientes con criterio de severidad hay que terminar la gestación antes de las 34 semanas. No, perdón, en las 34 semanas. En gestantes de mayores de 34 semanas se recomienda el parto en el momento del diagnóstico, después de la estabilización materna o con trabajo de parto o rotura de membranas antes del parto. El parto no debe demorarse por la administración de corticoides en el periodo prematuro tardío. En gestantes menores de 34 semanas con condición materna y fetal estable se puede considerar el manejo expectante. A ver, acá la preeclampsia prematura con severidad con manejo expectante se asocia con una mayor gestación en el parto y mejores resultados neonatales. Acá para resumir, ¿no? Toda gestación, ¿no? Mayor de 34 semanas termina en la gestación si encuentran un criterio de severidad. Si la presión es 160, 110 y la paciente tiene 34 semanas, culmina la gestación. Si la presión es 140, 80, pero tiene disfunción hematológica o renal, ya tiene 34 semanas, termina la gestación. ¿Ya? Si la paciente es menor de 34 semanas, la conducta puede ser expectante, siempre y cuando solamente la presión arterial
indique severidad. Porque en algunos pacientes esperamos la maduración pulmonar 48 horas. Una vez madurado el pulmón, culminamos la gestación. Cuando hablamos en gestaciones menores de 34 semanas. ¿Ya? Pero si hay severidad como tal, si tienen presión arterial 160, 110, hay disfunción hematológica, disfunción hepática, disfunción renal y restricción de crecimiento, pues puede presentar así, ni modo, ¿no? Ya no va a madurar el feto y culminó la gestación inmediatamente. ¿Ya? Eso es lo que quiero que recuerden en esta diapositiva. En América Latina, los autores no encuentran ningún beneficio neonatal con el manejo expectante de la preeclampsia con criterio de severidad en gestante de 28 semanas hasta 34 semanas. Ese que le decía, ¿no? Nosotros todavía esperamos 48 horas, ¿no? Si no hay daño de órgano blanco como tal, para culminar la gestación, dando chance a la maduración pulmonar. Lo que pasa es que en los países de desarrollo, digamos así, su equipo neonatal o toda su logística neonatal nos lleva, pero de encuentro a la logística neonatal de los hospitales del Perú, digamos así, ¿no? No se aconseja el manejo expectante cuando no hay certeza de supervivencia neonatal. ¿Qué significa esto, no? Si es una gestación de 24, 25, 26 semanas, cuando el pronóstico neonatal es casi nulo, ¿no? Entonces no recomendamos hacer un manejo expectante, ¿no? Se aconseja terminar la gestación en cualquier momento en caso de deterioro de la condición materna o fetal. Eso es como se explica, ¿no? Si hay ya daño de órgano blanco, culminen la gestación. Mientras más tiempo dejan pasar, aumenta el riesgo de muerte materna. Si se va a terminar el parto, dar maduración pulmonar, pero no retrasar el parto por tal motivo, ¿ya? Entonces, esto ya poco a poco nos estamos quitando la idea de quitar la maduración pulmonar, ¿no? No hay que retrasar mucho el parto. La vía del parto, ya saben ustedes que la mejor vía del parto es el parto vaginal, ¿no? En condiciones, ¿no? Si la preeclampsia con criterio de severidad tiene condiciones para dar parto vaginal en menos de 6 horas, hemos visto las evidencias menos de 6 horas, den parto vaginal, sobre todo las que llegan en trabajo de parto. Pero si no, generalmente termina en cesárea, ¿no? En cesárea. Pero lamentablemente la cesárea, ¿no? Aumenta el riesgo de muerte materna 3 veces frente a parto vaginal, ¿no? Miren cuánto riesgo pasa una preeclampsia cuando se someten en cesárea. Diferenciar entre hipertensión gestacional o preeclampsia sin criterio de severidad y severa, pues es engañoso, porque lo que podría hacer que una enfermedad aparentemente leve progrese rápidamente a una enfermedad grave. Esa es la explicación que da William cuando progresa rápidamente, ¿no? A la severidad. Hipertensión crónica es una hipertensión persistente al embarazo o aparece antes de la semana 20, se asocia con mayor riesgo de resultados adversos, ¿no? Mayor UCI neonatal, mayor incidencia de parto prematuro, el 20% hacen preeclampsia superpuesta, ¿no? El 15% hacen retardo de crecimiento y 1 o 2% hacen desprendimiento prematuro de la placenta. El tratamiento de la hipertensión crónica, ¿no? Generalmente, ¿no? La elección de antihipertensivo para el embarazo se realiza mejor antes de la concepción, ¿no? El 50% de los embarazos son no planeados. Acá generalmente la mayoría usa el captopril, el enalapril, eso se cambia por metildopa, ¿no? Metildopa, la petalona se utilizan comúnmente en el embarazo temprano. Los YECA se continúan normalmente hasta que se diagnostica el embarazo, ¿no? El objetivo de la presión, ser menor de 140-90 en el embarazo, ¿no? La medicación no altera el riesgo de preeclampsia. El término de la gestación en la hipertensión crónica, ¿no? Es igual que generalmente a las 38 o 39 semanas, hipertensión crónica, hipertensión gestacional vimos ya entre 37 semanas a 38 semanas y la preeclampsia dependiendo, ¿no? Leve, cuando es preeclampsia leve también puedes, o sin criterio de severidad hasta las 37 semanas, cuando es una preeclampsia severa antes de las 34 semanas, ¿no? La eclampsia es la ocurrencia de convulsiones antes, durante o después del parto, en ausencia de otros trastornos neurológicos, generalmente en forma concomitante con síntomas y signos de la preeclampsia. Como les dije, la incidencia en 1 a 2.000 a 3.500 embarazos, ¿no? El 3% de las preeclampsias graves hacen eclampsia y un 0.6% de preeclampsia leve hacen eclampsia.
Las complicaciones maternas ahí ven, ¿no? De PPSID, edema pulmonar, falla renal aguda, neumonía aspirativa, arresto cardiopulmonar, síndrome de estrés respiratorio y hemorragia intracerebral en el feto, ¿no? En la madre, perdón, en la madre. Fetales, muerte perinatal, prematuridad, EPP, RI severo, hipoxia y complicaciones neurológicas. Eso es lo que hace la eclampsia. Los síntomas son cefalea en el 75% de los pacientes, escotomas, picaltralgia, náusea, vómito, estupor y coma y la hiperreflexia. El tipo de presentación, ahí ven en el intraparto, intraparto y posparto, generalmente más se presentan antes del parto, ¿no? Pero con más frecuencia yo he visto en el intraparto, ¿no? También está la incidencia de presentación según la edad gestacional, ¿no? La mayoría se presenta después de la semana 28. Entonces, ¿cómo se trata la preeclampsia? ¿No? La eclampsia, perdón. La eclampsia se trata con el anticonvulsivante que se llama sulfato de magnesio. Su mínimo mecanismo de acción lo ven acá, ¿no? Va a causar o estabiliza neuronalmente y previene la lesión excitatoria de las neuronas, ¿no? Permite la reducción en la vasoconstricción de las arterias cerebrales y restablece la perfusión cerebral en los neonatos prematuros, ¿no? El sulfato de magnesio reduce a la mitad el riesgo de eclampsia recurrente, ¿no? El número necesario de tratar para prevenir eclampsia es 34. ¿Qué significa esto, no? Hay un estudio grande, ¿no? Que se llama estudio de MAPIC, donde usaron sulfato de magnesio, ¿no? A todas las preeclampsias con criterio de severidad. Se mostró sobre todo en preeclampsias con criterio de severidad. De 34 pacientes que usaron sulfato de magnesio para prevenir convulsiones, solamente una, ¿no? Una hace efecto. Pero si bien el riesgo costo-beneficio es mejor prevenir ¿no? Porque es diferente tener uno que significa, salvar a uno significa varias cosas, ¿no? Neonato, bienestar de la madre, UCI y todas esas cosas, ¿no? Las benzodiazepinas no deben ser utilizadas para la terminación de las convulsiones, a menos que se prolongue la convulsión, ¿no? Y el sulfato de magnesio no esté fácilmente disponible en la unidad de tratamiento. Las convulsiones recurrentes deben ser tratadas con otra dosis de sulfato de magnesio. Esta es la dosis inicial, ¿no? De 4 a 6 gramos y el mantenimiento de 1 o 2 gramos, ¿no? Miren cómo es el tratamiento de la eclampsia. Toda paciente que convulsiona, o ya saben que es eclampsia, ¿no? Primero sulfato de magnesio, 4 gramos, y mantenimiento 2 gramos. Si no hay respuesta, usar nuevamente sulfato de magnesio. Si a la segunda vez en bolo, ya 2 gramos en bolo, ¿no? Si no hay respuesta, usar ya recién benzodiazepínicos, ¿no? Si el diazepam no responde, ya significa ya intubación, ¿no? O barbitúricos de acción corta. El tratamiento hipertensivo, ¿no? En todo lo que es el embarazo, ¿no? El tratamiento de elección es con la betalol. Lo que pasa es que en nuestro país no hay la betalol, ¿no? Bien, intravenosa, ¿no? En infusión, ¿no? Esto no hay en nuestro hidralacina también, realmente se usan más los americanos y europeos, pero nosotros usamos kenifilipino, ¿no? Sobre todo para las crisis hipertensivas. Ahora estamos usando difenipino a largo plazo, que es kenifino de 30. El de 10 es de acción corta. Me estabiliza la presión o me hace que no haga la crisis hipertensiva, no haya consecuencia en el estado cerebrovascular de la madre, ¿no? No haya accidentes cerebrovasculares, ¿no? Enfermedad cardiohipertensiva, ¿no? Infarto, todas esas cosas, ¿no? El nifedipino a acción corta, ¿no? Para la crisis. En el posparto, la hipertensión puede preceder al parto o desarrollar por primera vez después del parto, por lo general en los días 3 o 6. Puede o no puede estar asociada con preeclampsia. La presión arterial debe reducirse a menos de 140/90 en todas las mujeres y menos de 130/80 en mujeres con diabetes pregestacional. El captopril es adecuado para el uso en el posparto y durante la lactancia. En manejo posparto hay que monitorizar las funciones vitales, ¿no? Hay que ver los síntomas, ¿no? Recuerden que hay eclampsias después en el posparto, hasta el 25% convulsionan después del parto, ¿no? O aún más se mantiene el riesgo de edema pulmonar, ¿no? Hay que restringir fluidos, ¿no?
El sulfato de magnesio, si se usa, hay que continuar 24 horas postparto o después de la última convulsión, ¿no? Ahí están las dosis que debemos usar, miren, el nimetidopa y el nifedipino. La prevención, modificar el estilo de vida, medidas diético-nutricionales, ¿no? Y medidas farmacológicas. En la modificación del estilo de vida, más al síndrome gestante obesa, ¿no? Evitar la ganancia de peso ponderal durante el embarazo, más de 10 a 12 kilos, ¿no? La obesa, restringir sobre todo carbohidratos para ayudar a bajar el peso, ¿no? Diético-nutricionales, ¿no? En prevención, lo único que está demostrado es usar el calcio, pero en aquellos pacientes que demostramos que hay déficit en la dieta de calcio. Y las medidas farmacológicas, ¿no? Ya recuerden que actualmente usamos la aspirina, ¿no? Cuando tú tienes ya acá determina la administración temprana de la aspirina si previene la preeclampsia severa y leve. Finalmente previene la presentación de la presentación de la preeclampsia cuando usamos aspirina como prevención. Aquellas pacientes con antecedentes de preeclampsia o síndrome antifosfolipídico ya recuerdan que aumenta hasta 8 veces el riesgo. Entonces, ahí de inicio usamos la aspirina, ¿no? A dosis de 75 a 150 miligramos, ¿no? Diarios hasta la semana 36, ¿no? Se usa antes de la semana 16. ¿Por qué? Por la fisiopatología propia de la preeclampsia, ¿no? Después de la semana 16 ya no tiene razón de dar, ¿ya? Acá ven los factores, ¿no? Cómo usar o cómo iniciar aspirina, ¿no? Según el Instituto Nacional, ¿no? Del Corazón allá en Estados Unidos, ¿no? Después de la semana 12 y antes de la semana 16 sí tiene todos esos factores de riesgo. Pero sí tiene otros factores de riesgo asociados, ¿no? Como tal, que si catalogan como moderado riesgo, usar también aspirina. Entonces, ustedes si tienen una paciente, por ejemplo, gestante de 14 semanas, que viene su primer embarazo, es una paciente de 45 años, ¿no? Obesa, ¿no? Y que ha tenido historia familiar de preeclampsia, entonces tiene obligación de usar aspirina a partir de la semana de 12, antes de la semana 16. Acá dice, acá recomienda 75, pero pueden usar de 75 a 150. Entonces la aspirina en el mercado es de el famoso AC81 o de 100 miligramos. Entonces le dan una tabletita diaria, ¿no? Todos los días hasta que cumple la semana 36. ¿Ya? Esto es lo que le decía, ¿no? El suplemento de calcio, ¿no? ¿No? Solamente determinar si el suplemento de calcio en una mujer embarazada con baja ingesta de calcio reduce la preeclampsia y el parto paterno. Entonces sí, se demostró que en esta población sí resulta prevenir preeclampsia con el calcio. ¿Ya? Miren, la lectura recomendada es del año 2015, donde están todos los desórdenes hipertensivos del embarazo. Manejo de la preeclampsia y eclampsia en el Perú. Si ustedes revisan esto es lo que manejamos, esto es del Instituto Instituto Nacional Materno Perinatales Maternidad de Lima, ¿no? Manejo de la preeclampsia. Y los nuevos artículos, febrero 2022, etiología de la preeclampsia, evolución en el diagnóstico de los criterios de la preeclampsia, eclampsia, eso es lo que le estaba mencionando, ¿no? Habla de los años 50 hasta el año 2022. Y este es el concepto propio de la evolución del síndrome de preeclampsia, ¿no? Donde vemos los nuevos criterios de severidad, ¿no? Plaqueta menor de 100.000, ¿no? Transaminasa mayor de 40, ¿no? Creatinina mayor de 1. Ya son lecturas recomendadas. ¿Ya preguntas? Doctor, buenas tardes. Una consulta. ¿El manejo expectante en preeclampsia se refiere solamente a observación o alguna medida? ¿En el manejo en qué me dijiste? ¿El manejo expectante exactamente a qué se refiere? ¿Solamente a No, observación? el manejo expectante, ¿no? El manejo expectante se ha demostrado que solamente en pacientes con preeclampsia, con criterio de severidad, solamente cuando la presión arterial es 160, 110, pero si demuestra que no hay daño de órgano blanco,
¿no? Entonces el manejo expectante en la preeclampsia con criterio de severidad es para eso, ¿no? Y para darle tiempo a que madure el pulmón del feto, ¿no? Pero ya las últimas revisiones dicen que no es necesario, ¿no? Esperar la acción del corticoide para hacer la culminación de la gestación, ¿no? Por ejemplo, el gestante de 32 semanas, ¿no? Que no madura el feto, pero viene con preeclampsia con criterio de severidad, presión arterial 160-110. Pero demuestran que no hay daño de órgano blanco, o sea, no hay síntomas ni signo de irritación cortical, no hay cefalea, no hay escotoma, no hay tinnitus, ¿no? Los reflejos están normales y, no hay, y laboratorialmente está normal, pues, o sea, creatinina 0.9, transaminasas 20, ¿no? Plaquetas 200.000, entonces significa que no hay daño de órgano blanco, entonces puede hacer un manejo expectante, ¿no? 48 horas hasta que madure el pulmón, pero también tengo que hacer prevención de convulsiones, ¿no? Porque recuerden que según síndrome materno, la convulsión se puede presentar con presión alta. Claro que mayor posibilidad es cuando la presión está alta, pues, ¿no? Pero también se puede presentar cuando la presión aparentemente está normal o leve, ¿no? Entonces, para eso es el manejo expectante. Pero allá se está evolucionando a que no hagamos manejo expectante, ¿no? Pero como te digo, acá en el Perú aún tenemos que hacerlo por la logística que no tenemos de neo, ¿no? Han escuchado las noticias, ¿no? No hay incubadoras neonatales, no hay ventiladores neonatales, sobre todo en aquellos pacientes que necesitan ventilación neonatal, ¿no? Que son la prematuridad, ¿no? Ok, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, ya le voy a pasar a Marco toda la diapositiva, la clase y los artículos que tengo para que lo revisen y revisen y sean competentes en preeclampsia. ¿Ya? Listo, doctor, está bien. Ya. Quedamos así entonces. Muchas gracias, doctor. Voy a detener la grabación entonces. Ya, cuídate. Gracias, doctor. Hasta luego.